Bienvenidos a la clase número 2 de Fisiología Humana. Hoy vamos a estudiar uno de los temas más importantes de toda la fisiología, el transporte de la membrana celular. Todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, desde respirar hasta cuando una persona tiene un paro cardíaco, depende de cómo las sustancias entran y salen de la célula. Vamos a hacer un pequeño recorderis. Ya la semana pasada estuvimos viendo las estructuras propias de las células. En este caso vamos a hacer mayor énfasis en la estructura de la membrana plasmática, recordando que podemos explicarlo utilizando un modelo de mosaico fluido. Es una bicapa lipídica dinámica en la que proteínas, colesterol, glucolípidos se desplazan lateralmente, y eso le otorga flexibilidad y adaptabilidad fisiológica. Esto quiere decir que la membrana plasmática no es rígida, sino que es dinámica. Esto permite adaptación celular, comunicación, transporte eficiente, y la membrana plasmática es funcional, no solamente estructural. Acá vemos una conformación propia de la disposición de mosaico fluido, donde lípidos y proteínas se muestran en la membrana plasmática. Recordemos que es una estructura fluida y flexible, con proteínas, con carbohidratos, glicoproteínas y la bicapa de fosfolípidos. El fosfolípido es anfipático, quiere decir que tiene una cabeza que ama el agua y una cola que rechaza el agua. Esto va a crear una barrera que separa lo interno de lo externo y viceversa. Por su parte, el colesterol, entonces, que son estas ramitas pequeñas, da estabilidad y evita que la membrana sea muy rígida o muy fluida. Como habíamos mencionado, pues los componentes claves de la membrana, los fosfolípidos, el colesterol, acá tenemos la cabeza que es hidrofílica y la colita que es hidrofóbica. Las moléculas de colesterol, tenemos también las proteínas de membrana. Las proteínas entonces serían las verdaderas puertas de la célula. Vamos a tener varios tipos de proteínas según la función que desempeñan en la membrana. Las proteínas que forman canales iónicos, que permiten el movimiento de los iones específicos a través de un poro lleno de agua. La mayor parte de la membrana plasmática posee canales específicos para el pasaje de diversos iones comunes. Tenemos las proteínas transportadoras o integrales, transportan sustancias específicas a través de la membrana mediante un cambio de la forma. Por ejemplo, los aminoácidos necesarios para la síntesis de nuevas proteínas ingresan a la célula del organismo a través de transportadoras. Entonces, las transportadoras mueven moléculas. Tenemos también las receptoras, que reconocen ligandos específicos y altera de algún modo la función de la célula. Por ejemplo, la hormona antidiurética, que se une con receptores en los riñones y cambia la permeabilidad de ciertas membranas plasmáticas al agua. Significa que estas proteínas son de comunicación. Las enzimas, que catalizan reacciones dentro o fuera de la célula, lo que depende de la dirección que enfrente el sitio activo. Un ejemplo sería la lactasa, que sobresale de las células epiteliales que tapizan el intestino delgado y que degradan el disacárido lactosa de la leche. Tenemos también las proteínas conectoras, que anclan los ligamentos dentro y fuera de la membrana plasmática, dándole estabilidad estructural y forma a la célula. Y tenemos los marcadores, que pueden ser las glicoproteínas, que son células propias de la membrana. Son una serie de marcadores por los cuales las proteínas tienen mayor histocompatibilidad.
Esto deja como resumen, según estas 6 funciones primordiales de las proteínas en la membrana plasmática, que sin las proteínas la célula no funciona, no se comunica, no permite la entrada, no mueve moléculas y no hay reacciones. Bien, el glucocáliz entonces es como la identidad celular, es una red de carbohidratos superficiales que participa en el reconocimiento celular, adhesión y respuesta inmunológica. Un ejemplo sería el sistema inmune que reconoce células propias versus células extrañas. Ahora, ¿por qué es importante? Y lo que estamos viendo en esta clase, si notan, son funciones que permiten el intercambio de lo que está afuera versus lo que está dentro de la célula. Entonces, es importante porque yo puedo dejar entrar nutrientes, porque puedo eliminar desechos, porque mantengo el equilibrio del medio entre la célula y el tejido externo o la sangre o el fluido externo. Y porque permito la comunicación celular. Ejemplos. Si no hay transporte, no entra la glucosa, por lo tanto no va a haber energía. Si no sale el dióxido de carbono, entonces hay toxicidad. Si no hay equilibrio iónico, entonces hay muerte celular. Y aquí lo importante o una frase de resumen sería que el transporte celular es igual a la vida celular. El transporte de membrana es el intercambio constante entre el interior y el exterior celular, lo que mantiene... Bien, entonces esto va a mantener la homeostasis y sin ello no hay fisiología, porque el transporte se convierte en la base de toda la fisiología, no solo celular, sino del cuerpo humano. En esta imagen entonces estamos viendo en forma resumida y para adentrarnos entonces a cada una de ellas los tipos de transporte celular. Son mecanismos básicos de transporte. Tenemos la difusión simple, la difusión facilitada y el transporte activo. Esto involucra no solamente el paso simple y sencillo de sustancias, sino el uso de proteínas de canal, como las iónicas que vimos, y las proteínas transportadoras. El primer principio clave que vamos a ver hoy es la permeabilidad selectiva. No todo pasa libremente. ¿Qué pasa fácil? El oxígeno, el dióxido de carbono, las sustancias liposolubles como alcoholes, esteroides, moléculas pequeñas que no tienen carga, agua por efecto de acuaporinas y bicapa, que no pasa. Iones, que más adelante vamos a ver cómo logran entrar porque sí los necesitamos dentro de la célula, la glucosa y aminoácidos, urea, moléculas polares grandes, proteínas y macromoléculas. Entonces, por esto existen mecanismos de transporte. Todo lo que no es capaz de atravesar la membrana plasmática de forma simple, entonces necesita un mecanismo de transporte. La permeabilidad selectiva no es una propiedad estática, sino dinámica. La célula regula activamente qué es lo que entra y qué es lo que sale, adaptándose a sus necesidades metabólicas en cada momento fisiológico. Es decir, que la célula va a decidir qué entra, qué sale y cuándo lo hace. Esto cambia según las necesidades metabólicas de cada persona. Los gradientes que intervienen o determinan el transporte. Los gradientes de concentración.
es cuando hay un movimiento de sustancias desde zonas de mayor a menor concentración y es el motor principal de la difusión pasiva. El gradiente eléctrico, que son los iones que se desplazan según su carga y el potencial de membrana existente, tomando en cuenta que en el interior de la célula ese gradiente es negativo en reposo. Y también tenemos el gradiente electroquímico, que es la combinación de las dos anteriores, determina el comportamiento de los iones como sodio, potasio, calcio en la fisiología celular real. Todo el transporte depende de gradientes. Eso nos va a permitir explicar los potenciales de acción, la contracción muscular, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, y el transporte de nutrientes, que vamos a conversar un poco esta clase. En esta imagen vamos a hacer las veces de que la línea roja es la membrana plasmática. Entonces nosotros vamos a tener líquido fuera de la célula y líquido dentro de la célula. Ahora, si notan estos valores, por ejemplo, de sodio hay más afuera que adentro de la célula, mientras que de potasio hay más adentro que afuera. Y así sucesivamente con los otros iones o moléculas que son necesarias para el equilibrio, tanto dentro como fuera de la célula. Esto nos permite evidenciar diferencias claves entre el sodio, el potasio y la diferencia que se convertirá en la base de la excitabilidad celular. Entonces el transporte pasivo es aquel que ocurre sin gasto de energía. Ocurre a favor del gradiente de concentración o electroquímico sin necesidad de utilizar ATP, que es la molécula de energía. Las sustancias se van a mover espontáneamente desde zonas de alta a baja concentración y tiene tres mecanismos principales: difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Acá entonces estamos viendo otra vez la membrana celular o membrana plasmática con los tres tipos de transporte pasivo. Recordando que la difusión simple no necesita ningún tipo de mediador, la difusión facilitada es por medio de canales y la difusión facilitada que es por medio de transportadores. Utilizando entonces el concepto de gradiente de concentración. Siempre buscando que haya un equilibrio entre lo que hay afuera versus lo que hay adentro, tratando que sean iguales. Los factores determinantes en la difusión simple, recordando que la difusión simple es el movimiento espontáneo de moléculas a través de la bicapa lipídica, que está regido por la ley de Fick. Su velocidad depende de 4 factores principales, que son gradiente de concentración, tamaño molecular, temperatura y la superficie de difusión. El gradiente de concentración, por ejemplo, ya habíamos hablado que busca como el equilibrio de lo que hay afuera con lo que hay adentro y eso permite el paso de sustancias a una mayor velocidad. Ejemplo, el oxígeno pasa rápido de los alvéolos a la sangre por medio de los gradientes de concentración. En cuanto a la temperatura, siempre hablamos de una temperatura corporal o un rango normal de temperatura corporal. Y eso se da a los 37 grados Celsius, cuando la difusión es más eficiente. Cuando tenemos fiebre, aumenta la energía cinética y aumenta la difusión y metabolismo celular. O sea, todo se va a almacenar dentro de la célula y no va a haber nada afuera. Según el tamaño molecular, entonces, entre más pequeña es la molécula, como el oxígeno, por ejemplo, más rápido pasa. Mientras que las moléculas más grandes, como la glucosa o azúcar y la urea, necesitan un transporte facilitado. En cuanto a la superficie de difusión, entre mayor área
disponible para difusión en la membrana plasmática, más moléculas pueden cruzar simultáneamente. Un ejemplo sería que en el enfisema se reduce la superficie alveolar porque se llena de líquido y eso compromete el intercambio gaseoso. Donde hay líquido o flema, dependiendo, no va a haber intercambio gaseoso. Bien, en cuanto a la relevancia clínica de la difusión simple, recordemos que hay cosas que pasan libremente, pero que se pueden ver alterados. Ya hablamos del ejemplo del enfisema, ahora vamos a hablar del edema pulmonar, donde se aumenta la distancia de difusión, disminuyendo la oxigenación tisular. Y en la fibrosis pulmonar hay un engrosamiento de la membrana, lo que entonces disminuye la difusión, porque hay más grosor que atravesar. Ahora vamos con la difusión facilitada, utilizando proteínas para entrar. Empezando por los canales iónicos. Son poros proteicos altamente selectivos, son capaces de reconocer el tamaño y la carga del ion, se regulan mediante compuertas que son activadas por voltaje o potenciales de acción o por ligandos o neurotransmisores. No usa ATP, pero sí proteínas. La diferencia es que este tipo de mediadores o este tipo de canales se satura. Las proteínas transportadoras entonces funcionan como cambios conformacionales. La sustancia se une a la proteína transportadora, la proteína cambia de forma y la sustancia es liberada al otro lado, permitiendo su ingreso. También se saturan. El número de proteínas transportadoras es limitado. Un ejemplo clásico son los transportadores de azúcar. ¿Esto qué provoca? Que como ya está saturada la célula de azúcar, toda el azúcar que sobra se queda afuera. Y eso es lo que medimos cuando le tomamos la glicemia capilar a un paciente. Ahora vamos a ver una imagen de la conformación proteica de los canales de potasio. Esto es un canal real, donde solamente atraviesa el ion potasio. Es selectivo, no pasa más nada. Esto permite controlar la excitabilidad de la membrana y es muy importante sobre todo en las células asociadas o que están en el corazón. Acá vemos entonces otras moléculas o proteínas transportadoras que se deforman o cambian de forma para permitir el ingreso de la sustancia. En esta entonces vemos los canales de sodio y de potasio, que cuando uno entra, el otro sale. Bien, ahora vamos con la ósmosis. Ósmosis significa transporte de agua. El agua se va a mover hacia donde hay más solutos. Entonces, la bicapa lipídica, principalmente a través de acuaporinas, son canales específicos para el agua solamente, también es exclusiva. Esto puede explicar algunas patologías como edema, deshidratación y los efectos de la terapia intravenosa. Tenemos distintos tipos de formas de que el agua esté dentro de la célula o fuera de la célula. Y eso también se traduce en las soluciones o cristaloides que podemos utilizar en el paciente según su caso.
Tenemos sustancias isotónicas que están al 0.9% de cloruro de sodio, sin cambio de volumen celular, pero mantienen un equilibrio osmótico. Las soluciones hipotónicas favorecen la entrada de agua, lo que hace es que la célula se hinche o se inflame y eso provoca que la célula explote. Y las sustancias hipertónicas favorecen la salida de agua, promoviendo la deshidratación celular y posteriormente la célula se crena, que significa que se deshidrata. Y esto nos lleva al hecho de que la elección de la solución intravenosa en urgencias depende de cómo usted entienda la ósmosis, qué es lo que realmente tiene el paciente. Si yo les hablaba que la glucosa o el azúcar entra a la célula por medio de proteínas transportadoras, pero que son limitados y que se satura y que queda el resto del azúcar afuera de la célula, asimismo sucede con el agua. Entonces acá vemos un poquito más el aspecto de la tonicidad y su efecto en este caso sobre los eritrocitos. A veces podemos creer en prehospitalaria que nuestro paciente necesita más cristaloides. Ok, sí, necesita cristaloides, pero muchas veces el cuadro del paciente no se va a solucionar con cristaloides, sino que necesita es sangre, una transfusión de sangre. Entonces, al nosotros llenar al paciente de cristaloides, vamos a provocar que el eritrocito se inflame, se hinche, se llene de agua y pierda su forma normal, que es redondeada y cóncavo en el centro, y se vuelve una bolita. Mientras que cuando la célula se deshidrata, no solamente pierde su forma circular, sino que pierde tamaño y tiene como espigas, porque se ha roto por deshidratación. Acá estamos viendo, esta es la membrana plasmática, es la forma en que se da el proceso de ósmosis. Cuando, por ejemplo, yo coloco una solución de cloruro de sodio, el agua va a buscar el lugar donde está la solución. Y eso va a favorecer el paso del agua del área extracelular a dentro de la célula. Acá vemos otro tipo de ejemplo de ósmosis. Cuando el agua pasa a un lugar donde hay solutos, recordando que ella siempre va a buscar llenar ese soluto, pero tiene un límite y ese límite se llama presión osmótica. Cuando ya está todo igual, empezamos igual cantidad de agua afuera, poca agua y muchos solutos adentro. Se va a dar el movimiento de ósmosis para generar un equilibrio de lo que está afuera con lo que está adentro. Y después, entonces, la presión osmótica va a restaurar las condiciones iniciales. Es como decir que aquí aumenta solo de un lado, pero la presión osmótica lo lleva de nuevo a su estado inicial, donde ambas sustancias o ambos líquidos, extracelular e intracelular, estén en el mismo volumen. Ahora vamos con el transporte activo. El transporte activo se controla por gradientes. Mueve las sustancias en contra de un gradiente de concentración o eléctrico. Requiere energía en forma de ATP. Es indispensable para mantener la homeostasis celular y el potencial de membrana en reposo. En cuanto al ejemplo más clásico de el transporte activo, están las bombas de sodio-potasio, que es el motor iónico celular. Funciona que por cada molécula de ATP hidrolizada, la bomba de sodio-potasio ATPasa expulsa afuera de la célula 3 iones de sodio
e introduce 2 iones de potasio al interior de la célula. Esto genera un desequilibrio eléctrico que mantiene el interior de la célula negativo, manteniendo el potencial de membrana, la excitabilidad y el volumen celular. ¿Cuáles serían las funciones fisiológicas de esta bomba sodio-potasio? También puede regular el volumen evitando edema, la excitabilidad neuronal y contracción muscular es permitida y genera un gradiente de sodio para transporte secundario. O sea que no solamente se utiliza sodio en la bomba de sodio-potasio. También yo les mencioné que existen canales iónicos y hay un canal exclusivo para sodio. Recordando pues la bomba, el ATP, la ATPasa, que es como la enzima o la proteína que utiliza el ATP como fuente de energía, ingresan 2 moléculas de potasio y salen 3 de sodio. Sin esta bomba no hay impulso nervioso, sin esta bomba no hay contracción, sin esta bomba no hay vida celular. Es como una de las principales que mantiene el equilibrio. El transporte activo secundario utiliza energía prestada, no utiliza necesariamente ATP, sino la energía almacenada en el gradiente de sodio que se generó a raíz de la bomba sodio-potasio ATPasa. Una sustancia, entre comillas, desciende su gradiente para impulsar el transporte de otra cuesta arriba. Ejemplo, la bomba glucosa con sodio. Eso nos lleva a otros conceptos importantes, el cotransporte o simporte, donde ambas sustancias se mueven en la misma dirección. El ejemplo anterior, sodio-glucosa. Utiliza un cotransportador en el intestino delgado y en el túbulo renal. El sodio entra a favor de su gradiente y arrastra consigo la glucosa hacia el interior. Y el cotransporte o antiporte es cuando las sustancias se mueven en direcciones opuestas. Por ejemplo, el intercambiador sodio-hidrogenión en el riñón que reabsorbe sodio y excreta protones. Y esto permite regular el pH sérico y el equilibrio de ácido-base que maneja el riñón como tal. Acá tenemos entonces el mecanismo de cotransporte de sodio y glucosa. Uno, el sodio, que es el que nos sobra, arrastra la glucosa. Y el cotransporte en el riñón de los iones de calcio, sodio e hidrogeniones. Cuando entra sodio, sale calcio. Cuando entra sodio, salen moléculas de hidrogeniones. Acá tenemos entonces el transporte activo en una capa celular en el intestino, los bordes en cepillo, la membrana basal y el transporte por difusión, activo, ósmosis y demás con los elementos o iones involucrados. Ok, ahora vamos a hablar sobre el transporte vesicular. En el transporte vesicular, entonces, es un transporte para cosas grandes. Por ejemplo, macromoléculas como proteínas y líquidos, bacterias y otro tipo de sustancias o gérmenes como tal. Tenemos la fagocitosis. Permite la ingesta de partículas sólidas grandes como bacterias y restos celulares. Es exclusiva de células especializadas como macrófagos y neutrófilos, que son células sanguíneas. Forma fagosomas que se fusionan con los lisosomas. Entonces vamos a ver la imagen un poquito.
más grande. Nosotros tenemos un microorganismo. La célula va a tratar de comérselo, pero ¿cómo se lo come? Pues por fagocitosis. Hace un pseudópodo, o sea, una pseudoboquita, lo ingiere, lo ingresa a la célula, pero no dejándolo libre, sino formando un fagosoma, como una vesiculita llena de algo. Se fusiona con los lisosomas, que tienen adentro enzimas digestivas, hace una digestión por enzimas lisosómicas y queda un cuerpo residual que se queda allí. Hasta allí llega la fagocitosis. Entonces, así se ve como en un diagrama y así se ve en un microscopio. Cómo va digiriendo el microorganismo. Aquí están los pseudópodos y esto es un leucocito. Dice que es un microscopio a 450X. Tenemos la pinocitosis, incorporación de líquidos y solutos disueltos en pequeñas vesículas. Es un proceso continuo y no selectivo presente en la mayoría de células epiteliales. Literalmente la célula se bebe los líquidos mediante un proceso continuo. Entonces acá lo vemos en un diagrama, ¿verdad? Están los líquidos, se forma una vesícula, el líquido queda dentro y solutos disueltos también, se fusiona con los lisosomas que tienen enzimas que digieren y al final los solutos son liberados a la parte intracelular y quedan las enzimas lisosómicas adentro. Tenemos la endocitosis, que es mediada por receptores. Es un proceso altamente selectivo. Esto quiere decir que el ligando se une a receptores específicos formando una invaginación que posteriormente forma una vesícula recubierta por una sustancia llamada clatrina. Ejemplo, cuando se da la captación de LDL, que es un tipo de colesterol, y de hierro unido a la transferina. ¿Qué es la endocitosis? Es altamente selectiva. Forma vesículas, va digiriendo las sustancias como el LDL, las invagina con la cubierta de clatrina, pierde su cubierta, pero se fusiona con los lisosomas y se degrada como tal. Una parte se queda dentro de la célula y la otra, por medio de receptores, sale otra vez de la célula. En la exocitosis, entonces, las vesículas intracelulares se fusionan con la membrana y liberan su contenido al exterior. Como ven anteriormente, solamente habíamos llegado hasta el punto en que se digieren y se quedan allí. Ahora es que vamos a ver el proceso de cómo sacamos eso que ingerimos. La célula va a ser capaz de sacar o liberar sustancias, por ejemplo, neurotransmisores u hormonas o lo que quedó de la digestión de los elementos que entraron por medio de otro tipo de transporte. Entonces, pues literalmente la exocitosis es que eso que quedó ahí digerido, entonces en la vesícula sale, ¿verdad? El recubrimiento se queda en la célula, pero las sustancias se liberan al exterior de la célula. Entonces, vamos a resumir un poco de nuevo los tipos de transporte. El transporte de difusión simple, que siempre va a favor del gradiente, no necesita proteínas, no necesita ATP. La difusión facilitada, que va a favor del gradiente, donde se utilizan proteínas, pero no se utiliza ATP. El transporte activo, que es contragradiente con bombas y consumo de ATP. Y el transporte vesicular, donde se digieren y se excretan macromoléculas. Cada mecanismo está adaptado a las características físico-químicas de la sustancia a transportar y a las necesidades energéticas y homeostáticas de la célula en cada momento. Todo depende
de gradiente de concentración, temperatura, tamaño molecular, superficie disponible y distancia de difusión. En la interpretación o integración clínica, vamos de nuevo a los ejemplos vistos anteriormente, el transporte en urgencias. Las alteraciones del transporte de membrana están en la base. En la parte de transporte en urgencia, hay que recordar que cualquier alteración en el transporte de las membranas se va a traducir en una emergencia o en una urgencia, dependiendo si es de repente las bombas de sodio, potasio a nivel del corazón y las de calcio también. Entonces, reconocer el proceso fisiológico que se alteró es importante para que usted pueda actuar con su paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos la hipoxia. Hay una falla en la difusión. La hipoxia ya la hablamos, que era la falta de oxígeno. Disminuye el suministro de oxígeno a los tejidos, eso compromete la producción de ATP por un proceso que también se da fisiológico, biológico dentro del cuerpo, en el cual si no hay oxígeno y azúcar, no va a haber ATP. Es imposible. ¿Okay? Y eso entonces provoca disfunción o muerte celular. Eso va a ocasionar que disminuyan los gradientes de oxígeno o que aumente la distancia de difusión, que también ya lo hablamos. En el edema hay una alteración osmótica porque hay acumulación anormal de líquido intersticial por cambios en el equilibrio osmótico, por cambios en la presión hidrostática o cambios en la permeabilidad capilar. En este sentido, entonces para tratarlo vamos a utilizar soluciones hipertónicas o diuréticos. ¿Por qué? Porque si es hipertónica en un volumen calculado según mi paciente, yo puedo dar la misma cantidad de electrolitos o solutos con menos cantidad de volumen. Y ahí evito el término encharcar al paciente. O sea, le doy menos, pero medido, y le aporto la misma cantidad de solutos, o sea, de cloruro de sodio, por ejemplo. Y si le doy diuréticos, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer que el cuerpo accione un proceso fisiológico de sacar agua por efecto del medicamento. En la hipercalemia vamos a tener arritmias cardíacas, el exceso de potasio extracelular va a despolarizar la membrana, va a alterar el potencial de acción y va a generar repercusiones graves. ¿Por qué? Porque el corazón trabaja con electricidad y con iones. En la diabetes, entonces, vamos a tener una falla en el transporte de glucosa, por lo que ya les había explicado, en donde va a haber un déficit de insulina o una resistencia a los transportadores de azúcar que no migran a la membrana. O sea que el azúcar no va a ingresar a la célula, va a haber hiperglicemia y disfunción metabólica. Ok, y también el shock, donde hay una falla global del intercambio celular, porque se da una hipoperfusión, o sea, disminuye la perfusión celular, disminuye el ATP, hay una falla en las bombas activas que producen desequilibrio iónico masivo porque no hay ese intercambio entre la membrana celular, lo que produce un edema y una disfunción multiorgánica progresiva, porque las células se saturan de toxinas, por ejemplo, porque no todo lo que entra y sale es necesario para los procesos fisiológicos, también es para liberar lo que hace daño. Entonces, ese es el punto o el intercambio entre la fisiología y la medicina como tal. El transporte como base de la fisiología, pues recordando que el transporte de membrana es un proceso dinámico y regulado que sustenta la vida celular y la función de todos los sistemas del organismo. Toda alteración fisiológica o patológica tiene su origen a nivel celular. Esto nos lleva a entender entonces que cómo vive la célula,
cómo se enferma, cómo muere. Y eso nos lleva a entender las bases de las emergencias que van a atender en su práctica o en su trabajo y su futura profesión. Bien, aquí en las últimas diapositivas lo que vamos a encontrar son un resumen de uno de los libros de la bibliografía que está en la planificación que está en la plataforma, donde habla de los tipos de transportes dentro y fuera de las células, lo clasifican de acuerdo al proceso de transporte, describe cómo se da el proceso y habla sobre el tipo de sustancias transportadas. Por ejemplo, la difusión es un proceso pasivo que no es más que el movimiento de moléculas o iones a favor de un gradiente de concentración mediante el uso de su energía cinética hasta alcanzar el equilibrio. Allí hablábamos de oxígeno, dióxido de carbono. También está la ósmosis, que es utilizando solvente, el agua como solvente. Y están los procesos activos con el transporte activo primario o secundario. Y los transportes por vesículas, donde todo lo que entra por endocistosis, fagocitosis y pinocitosis debe salir por exocitosis. La transitosis, que no la vimos en lo que describimos en la clase, también es un tipo de salida. Es un movimiento de una sustancia a través de la célula que consiste en, primero, endocitosis en uno de los polos celulares y exocitosis en el otro polo. En las imágenes que yo les expliqué, entraba y por ahí mismo salía. Pero en la transitosis, ese agente o esa sustancia atraviesa toda la célula como tal hasta salir por el otro extremo.